Hola, este video va a ser bastante más técnico que los anteriores y que los que siguen. No sé si alguno de ustedes quiere de alguna manera saltarse, porque vamos a hacer una deducción, que es un poco de talacha. Pueden ver, digamos, la motivación de qué es lo que queremos calcular y luego ver hacia el final del video a qué es a lo que se llega. La idea es que tenemos nosotros observaciones de dos variables, x y, y tenemos buenos motivos para suponer que existe una correlación lineal entre ellos, con base en lo que hemos discutido en los videos anteriores. Entonces, el siguiente paso es ajustar una recta a los datos, como sea, puede ser a ojo incluso. Ajustamos una recta, la que sea, a los datos, una que medio se parezca a la nube de puntos o que pase cerca de todos ellos, ¿no? Puede ser como sea, a ojo o de cualquier manera, más o menos de la siguiente forma. Tenemos nosotros aquí nuestro diagrama de dispersión. Estoy aquí suponiendo la existencia de una cierta correlación lineal positiva y nosotros ajustamos una recta que vamos a pintar en azul a los datos, así, a ojo, nada más. Para cada punto en nuestro diagrama de dispersión vamos a fijarnos en la diferencia entre el valor y observado y el predicho por nuestra recta ajustada como sea. Entonces, para cada observación, para cada punto, observación, dato o lo que sea, nosotros nos fijamos en la diferencia que hay en el eje Y, en la diferencia entre la coordenada Y, que es nuestra variable de respuesta, observada, y el valor vamos a llamar Y gorrito, que predice nuestra recta que ajustamos hacia ojo, que predice nuestra recta. Esa diferencia se llama el residual o el error. Es decir, si los datos se comportaran exactamente como dice nuestra línea recta, nosotros diríamos, ok, ese punto debería de tener un valor de Y gorro, pero en realidad tiene uno de Y. Entonces hay una diferencia o hay un error. Esa diferencia se llama residual o error. Esa diferencia se llama residual, dicen algunos libros, o simplemente error, dicen algunos otros libros. Es decir, vamos a dibujar aquí nada más un punto, cualquiera de nuestro diagrama de dispersión, y supongamos que nuestra recta ajustada así como sea es esta de por acá. De manera que para ese punto es una observación, es un dato. Nosotros tenemos una cierta altura observada Y, pero la recta predice que debería de valer algo que en este caso, en este dibujo, es un poquito menor, Y bar. Es decir, este valor es el observado y este es el predicho por nuestra recta, que no estamos diciendo que sea la mejor recta, ni siquiera estamos diciendo que sea buena. Es una recta que nosotros ajustamos como Dios nos dio a entender. Bueno, esta diferencia de acá, que puede ser positiva o negativa, se llama el residual o error. Esta diferencia es el residual o error. Ese residual o error, por supuesto, puede ser positivo si nuestra observación está por encima de la recta predicha, o puede ser negativo si nuestra observación está por debajo
de la línea predicha. Y podemos denotarlo así. El residual utilizamos la letra griega epsilon de la observación y, pues es el valor y observado menos el valor y predicho por nuestra recta en ese orden. De este modo podemos escribir lo siguiente, y esto ya es un modelo. De este modo, nosotros podemos escribir que el valor y de una cierta observación, de la yésima, es igual a lo que predice nuestra recta B0 más B1 por xy más un error. Es decir, una vez más hacemos este diagrama. Tenemos aquí nuestra observación, nuestra coordenada, el valor de una coordenada xy. Este valor de acá sería lo que predice la recta. Y una recta, por cierto, con ordenada al origen beta 0 y pendiente beta 1. Beta 0 es la ordenada al origen, sería este valor de acá. Y beta 1 es la pendiente de la recta. Tenemos beta 1. Bueno, sería lo que predice la recta más un error. Es el y observado, que puede ser positivo o negativo. Error. Es decir, la observación real, verdadera, es lo que predice el modelo más el error. Y esto aplica para cada una de las observaciones, desde 1 hasta n. Vamos a usar n mayúscula para el número de observaciones. Una nota muy técnica es que para que todo lo que voy a hacer a continuación sea válido, es importante que estos errores, que son variables aleatorias, sean todos idénticamente distribuidos y que tengan cada uno de ellos una distribución normal con media cero y que todos tengan la misma varianza. Es una nota técnica. Pero bueno, si eso es verdad, o se puede suponer que esto pasa con precisión razonable, entonces, ok, ahora nosotros buscamos cuál es la mejor recta posible que pasa por esos datos. ¿Cuál es la recta que mejor ajusta? Bueno, mejor es algo relativo, o sea, ¿a qué le estás llamando mejor? Si nosotros tomamos como medida de error la suma de los cuadrados de los errores, vamos a llamar nosotros la mejor recta a la que tenga la menor suma de cuadrados de errores. Es decir, tomamos la suma de errores cuadrados. ¿Por qué al cuadrado? Porque los errores pueden ser positivos o negativos. Y nosotros no queremos que a la hora de que nosotros los sumemos o los promediemos, los positivos se anulen con los negativos y que parezca que hay un error promedio de 0 cuando en realidad la recta pasa muy lejos de los datos. Por eso tomamos los errores cuadrados. Y esa va a ser nuestra medida, como medida de qué tan buena es la recta, ¿no? O qué tan bueno es el ajuste. Si esa es nuestra medida, entonces la mejor recta pues va a ser la que tenga la menor suma de errores cuadrados. Será la que tenga la menor suma de errores cuadrados. Por eso, usualmente, a esa recta se le conoce como la recta de mínimos cuadrados. Entonces, el objetivo es buscar, y obviamente encontrar la recta que está caracterizada por dos números, la ordenada al origen, con el beta 0 gorro a la mejor, y la pendiente, beta 1, que minimice nuestra medida del error, que minimice la suma de los cuadrados de los errores o residuales. Se procede de la siguiente manera.
Escribimos nosotros nuestro conjunto de n observaciones. Tenemos n observaciones. La observación 1, que es lo que predice la recta, beta 0 más beta 1 por x1, más un error, el error 1. La observación 2, que es lo que predice la recta, beta 0 más beta 1 por x2, más un error 2, y así hasta llegar a la observación enésima, que es lo que predice la recta, más el error n. En todos los casos la recta es la misma, por eso beta 0 y beta 1 es igual, es la misma recta evaluada en diferentes puntos, en x1 y1, en x2 y2, en xn yn, y para cada uno de ellos pues el error es diferente. Entonces esto vamos a escribirlo de manera matricial. Esto lo podemos escribir de la siguiente manera. Lo podemos escribir como un vector de y, que es nuestro vector de observaciones, en el lado izquierdo, y en el derecho podemos escribir estas ecuaciones como una matriz que tiene esta forma, una columna de unos y la columna de los valores x observados, multiplicado por un vector de parámetros, b0, b1, más un vector de errores. Es decir, estoy escribiendo exactamente el mismo sistema de n ecuaciones que tengo aquí arriba, pero de manera matricial. Aquí vamos a llamar a este vector y, vamos a poner una barra abajo para denotar un vector. Esta es una matriz x, este es un vector beta de parámetros, este es un vector epsilon de errores. Ese es y, el vector y es un vector de observaciones. La matriz X tiene un nombre, se llama matriz de diseño. El vector beta es un vector de parámetros. Y el vector epsilon es el vector de errores. De este modo, este sistema de n ecuaciones que nosotros tenemos aquí, podemos escribirlo de manera compacta como el vector de observaciones es igual a la matriz de diseño por el vector de parámetros más el vector de errores. Entonces, una vez que tenemos nosotros este sistema de ecuaciones, nosotros buscamos la recta que minimice la suma de cuadrados de los errores. Y la recta está caracterizada o completamente determinada por el vector de parámetros. De este modo, nosotros buscamos la recta, es decir, el vector de parámetros, vamos a llamar beta gorro, tal que esta suma, la suma de los cuadrados de los residuales, sea mínima. Es decir, nosotros queremos minimizar la siguiente cantidad. Queremos minimizar la suma de cuadrados de los residuales, que podemos escribirlo vectorialmente como el vector transpuesto o prima de errores por el vector de errores, es decir, podemos escribirlo de esta manera. Epsilon prima, epsilon donde prima denota el vector o la matriz transpuesta. Vemos de aquí que el error, el vector de errores podemos escribirlo como y menos x por beta. Vemos que el vector de errores, simplemente despejándolo de esta ecuación de acá, es igual a el vector de observaciones menos la matriz de diseño por el vector de parámetros. De manera que podemos escribir de manera conveniente la cantidad que queremos minimizar. Así que la cantidad que deseamos minimizar, podemos escribirla de la siguiente manera. Podemos escribirla como epsilon prima epsilon es igual a
este vector y menos x beta prima por y menos x beta. Procedemos de manera análoga a como se procede en los cursos de cálculo cuando se busca minimizar o optimizar una cierta cantidad, que es derivar, igualar a 0 y despejar, solo que en este caso vamos a tomar derivadas vectoriales. Hacemos entonces, derivamos con respecto al vector beta la cantidad que queremos en este caso minimizar. Es decir, derivamos con respecto al vector beta esta cantidad, y menos x beta prima por y menos x beta. Ojo que estas son derivadas vectoriales. Esto es igual a menos 2. Esto es equivalente como derivar una cantidad al cuadrado, ¿no? Es 2 por la derivada de lo de adentro. En este caso, x' sería el equivalente a la derivada de lo de adentro por y menos x beta. Y esto lo igualamos a 0. Lo derivamos a 0 porque estamos buscando para qué valor para qué vector beta esta cantidad tiene derivada igual a 0, es decir, en este caso va a alcanzar ahí un mínimo. Bueno, esto es igual a 0. Sí, solo sí. Recuerden que, mucho ojo aquí, estos no son números, son vectores y son matrices. Entonces, esto es igual a 0, sí, solo sí, x' por, es decir, esto de acá es igual a 0. Aquí sí podemos quitar el menos 2. X' por y menos x beta es igual a 0. Esto ocurre sí, solo sí. X' es una matriz. X' y menos x' x beta es igual a 0. Y esto ocurre sí, solo sí. X' y es igual a x' por x por beta. Esto es un sistema de ecuaciones que se conoce como ecuaciones normales. Este sistema de ecuaciones de x se llaman ecuaciones normales, así lo van a encontrar ustedes en la literatura. Las incógnitas en este sistema de ecuaciones pues son beta 0 y beta 1, es decir, el vector beta. La solución de este sistema de ecuaciones normales nos dará los valores de la ordenada al origen y de la pendiente de la recta que mejor se ajusta a los datos en el sentido de que minimiza la suma de residuales cuadrados. De este modo, si la matriz x' es invertible, entonces este sistema tiene solución única y la solución a este sistema es beta gorro, es simplemente multiplicar ambos lados por la matriz inversa de x', x' menos 1 por x' y. Entonces esta es la solución de mínimos cuadrados. Se ve un poco muy abstracto, vamos a aterrizarlo al problema que tenemos en particular. Si nosotros volvemos, esto es un poco de talacha, pero si utilizamos, si sustituimos en esa expresión, vamos a escribirla acá otra vez, beta gorro igual a x' menos 1 por x' y, si aquí sustituimos esta matriz de diseño, prima la multiplicamos por ella misma, calculamos la inversa, lo multiplicamos nuevamente por x' y por el vector de observaciones, resulta que luego de una cierta talacha que ustedes pueden llevar a cabo, resulta que este vector beta es igual a, bueno, beta 0 gorro, beta 1 gorro, que es igual a, por un lado vamos a escribir primero el de abajo, beta 1 gorro es igual a la suma
de xis menos su media por yis menos su media entre la suma de xis menos su media, y beta 1 es simple, y la ordenada al origen es simplemente yeta gorro menos beta 1 x bar. Es decir, la recta que mejor se ajusta a los datos, de acuerdo a ese criterio que nosotros establecimos, se ajusta a las observaciones, es la recta y igual a beta 0 gorro más beta 1 gorro x, donde beta 0 gorro es igual a el promedio de las y's menos la pendiente por el promedio de las x's. Voy a poner esto mejor así. Y bueno, esta es la ordenada al origen de la recta que mejor se ajusta. Y la pendiente de la recta que mejor se ajusta, pues es justamente esta cantidad. A esta recta se le conoce como la recta de mínimos cuadrados, usualmente en la bioestadística así le llaman, o la recta de regresión en literatura más enfocada a la estadística sin el bio. Muy bien, vamos todavía a ver una medida de qué tan bueno es el ajuste de la recta que mejor se ajuste. Esta es la recta que mejor se ajusta, lo cual no significa necesariamente que se ajuste bien. En el siguiente video vamos a ver cómo medir la bondad del ajuste. Y por último veremos algunos ejemplos computacionales de cómo hacerlo en R. Gracias y nos vemos en el siguiente video.